Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González. Me pueden encontrar en las redes sociales bajo este seudónimo, Kimira Drummer, en las diferentes redes sociales, Facebook, X, Instagram, aquí mismo en YouTube, en general en todo. Este video que voy a grabar ahora, lunes, se me está haciendo costumbre grabar los lunes, como natural, especialmente cuando estoy con mi hija. Este, Es la segunda parte de mi comentario a una interpretación en contexto de Romanos 9. La primera parte la van a poder encontrar aquí. Voy a poner una tarjetita para que puedan acceder a ella. Y a modo de resumen, eh, en la sección anterior vimos toda la primera parte desde el asunto de Pablo y su consideración de Israel, el dolor que él sentía en su corazón por Israel, hasta la exposición que hace Pablo del tema de los hijos de la promesa. ¿Ok? En el siguiente, en el video que voy a grabar ahora, voy a seguir comentando lo que sigue, que es la primera objeción. ¿Hay injusticia en Dios? Em, en el video anterior nos dimos cuenta que en la interpretación que hizo o hicieron estas personas que grabaron o sea, que escribieron esta exégesis, es en primer lugar que confunden eh, lo que Pablo expresa hacia Israel como lo que Dios quiere de Israel. Hacen de Pablo el parámetro de lo que Dios debe ser con respecto a Israel y de esta manera aferrándose a expresiones como verdad digo en Cristo no miento y el Espíritu da testimonio a mi corazón, tratan de identificar lo que Pablo siente con lo que Dios, de cierto rigor, podría decirse que siente o quiere. Em, Nos dimos cuenta que eso era un error, que en realidad la expresión tiene que ver con el hecho de que Pablo les asegura que lo que está diciendo es verdad, eh, que lo dice con Cristo de testigo y con el testimonio del Espíritu dándole a entender que lo que él está expresando es verdad con respecto a sus sentimientos. Y el segundo error tiene que ver con la confusión con respecto a la expresión hijos de la promesa. Se confunde los hijos de la promesa con la promesa del Evangelio y de ahí la constante recurrencia de la mención de la fe. La fe una y otra vez cuando el capítulo en sí mismo no habla de la fe en estricto rigor, porque no habla de lo que nosotros hacemos hacia Dios, sino de lo que Dios ha determinado. La perspectiva del capítulo es vertical, de arriba hacia abajo, no de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y al confundir la expresión hijos de la promesa, claro, introducen la fe como un ingrediente condicionante de esta elección una y otra vez. Cuando en realidad la expresión hijos de la promesa tiene como referencia la promesa que Dios hizo a Abraham, de que en Isaac le daría descendencia, y de que tendría un hijo, promesa que solo Dios podía cumplir. Abraham podría haber eh, consumado su relación con Sara muchas veces y aún así el hijo no iba a nacer, sino hasta cuando Dios quisiera y de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, dice el pasaje. Entonces la promesa no tiene que ver con el Evangelio en sí, tiene que ver con la promesa que Dios hizo a Abraham, eh, el pacto abrahámico, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, habiendo identificado esos dos errores, vamos a seguir la lectura. Eh, Debo decir que no, esta segunda parte de la injusticia no la leí previamente, la voy a leer por primera vez, y vamos a ir entonces entendiendo juntos lo que nos va diciendo aquí esta interpretación y después lo vamos a ir contrastando con lo que dice el pasaje en realidad.
Vamos a ver, siempre se me olvida. Perfecto. Vamos entonces. Cerramos aquí y nos venimos para acá. Entonces, segunda cuestión. Voy a leer primeramente la interpretación que nos dan estas personas. eh, y voy a ir también leyendo lo que dice eh, Romanos 9 en sí, ¿ya? Porque acá no hace no cita el pasaje completo, sino que lo va interpretando solamente, va lanzando las ideas, pero sin ponernos al pasaje como para mirarlo. Entonces vamos a leer el pasaje, lo que dicen ellos y el pasaje. Yo creo que primero leemos el pasaje, ¿cierto? Vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Ya? Se supone que va del 14 al 18. ¿Ok? Lo que dice acá es lo siguiente. Vamos a sacar esto aquí que no me interesa. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Algunos comentarios previos. El versículo comienza, la sección comienza preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? Es decir, ¿qué pues diremos a lo que acabamos de leer anteriormente? Se nos enseña anteriormente que la palabra de Dios no falló. ¿Por qué razón? Porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Los hijos de la promesa, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ya? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Volvemos a lo anterior, o sea, en el pasaje anterior, en toda la sección anterior se nos muestra el obrar de Dios. Este obrar de Dios se nos manifiesta como no condicionado por lo que hace el hombre. ¿Por qué razón? Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Como les dije anteriormente, Abraham podría haber consumado su amor con Sara muchas veces, pero el hijo de la promesa solo iba a venir cuando Dios quisiera que ese hijo de la promesa naciera. Por lo tanto, los hijos de la promesa son hijos que proceden de la sola voluntad de Dios. Como dice más adelante Pablo, no depende del que quiere ni del que corre. No dependía de que de que Abraham quisiera o no quisiera, de que Sara quisiera o no quisiera, de que Sara y Abraham hicieran o no hicieran, no dependía de eso, sino dependía de la sola voluntad de Dios. La promesa que Dios hizo a Abraham era una promesa unilateral, de cumplimiento único y exclusivo por parte de Dios. ¿Ya? Y este cumplimiento único y exclusivo por parte de Dios se manifestó en la línea de descendencia de Abraham. ¿Ya? Porque Abraham tuvo dos hijos, sin embargo, solamente Isaac fue el hijo de la promesa. Y sin embargo, Isaac, a pesar de tener gemelos, solo uno de ellos fue un hijo de la promesa y el otro no. Claramente no había relación entre ser descendiente natural con ser un hijo de la promesa. Al ser un hijo de la promesa tiene que ver con la voluntad exclusiva de Dios. Por lo tanto, este pasaje habla de la elección. ¿Ya? Ser un hijo de la promesa es ser elegido para salvación. Y no ser un hijo de la promesa es no ser elegido para salvación o ser réprobo. ¿Ok? Y esto lo enfatiza Pablo cuando dice que no habían nacido ni habían hecho ni aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, es decir, no condicionado por las obras, incluida la fe, sino condicionado únicamente por el que llama, es decir, por Dios mismo. Dios mismo el que es el que según su libre y soberana voluntad determina quién es un hijo de la promesa y quién no. Y no solamente los determina, sino que los crea él mismo. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ese hijo de la promesa fue traído por Dios
fue creado por Dios, fue formado por Dios y su historia eh, fue escrita por Dios, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? En otras palabras, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ambas expresiones, si bien tuvieron repercusión en la descendencia de Jacob y Esaú, eh, tienen como antecedente la libre voluntad de Dios. No es que Dios haya amado a Jacob porque él creyó y a Esaú porque no creyó, sino que Dios amó a Jacob y porque amó a Jacob, Jacob terminó creyendo, más aborreció a Esaú y como aborreció a Esaú, Esaú no terminó creyendo. No lo debemos olvidar nunca que contrario a lo que muchos dicen, la fe es un don de Dios. La fe en Cristo es un don de Dios. Filipenses 1:29. ¿Ya? No voy a Efesios 2:8 para que no me vengan con el mismo argumento de que gracia está que fe está en femenino, gracia en neutro y que al final tampoco sirve el argumento ese. Pero un pasaje más explícito con respecto al don de la fe en Cristo es Filipenses 1:29. ¿Ok? Por lo tanto, Pablo acá primero pasa a establecer que es Dios el que determina quiénes son hijos de la promesa y quién no. Y esta determinación no está determinada por las obras o por lo que haga estos hijos de la promesa, sino solamente por Dios. ¿Ok? La pregunta que sigue entonces es, solo a la luz de esta perspectiva tiene sentido la objeción. Si la perspectiva de mi oponente es correcta, entonces no tiene sentido hablar de injusticia en Dios porque al final Dios no estaría siendo injusto, porque al final su elección estaría obedeciendo a algo que hace el sujeto de la elección, en este caso creer. Y la elección en estricto rigor estaría condicionada al creer del hombre. Por lo tanto, no podríamos hablar de injusticia en ese sentido. Pero claro, eso sucede cuando confundimos justicia con soberanía. Cuando confundimos la potestad libre de Dios de hacer como quiere con lo suyo con ciertos parámetros de lo que debiese hacer Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pues diremos ante lo que dijimos anteriormente? ¿Hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, ni de Dios que tiene misericordia. La intención de Pablo aquí es probar que Dios no está siendo injusto. ¿Y cómo lo prueba? Mediante el axioma de que Dios, siendo el parámetro de lo que es justo y de lo que no, si Dios hace algo, ese algo automáticamente es justo porque Dios lo hizo. ¿Ok? Entonces, si Dios dijo que iba a tener misericordia del que Él tuviera misericordia, y se iba a compadecer del que Él se compadeciera, de manera que no depende del que quiere ni del que corre, incluida la fe, acá dejamos fuera la fe, sino de Dios que tiene misericordia, entendemos que si Dios tiene la potestad de tener misericordia, concluimos que entonces esa potestad es justa. No hay injusticia en Dios, porque Dios está actuando en virtud de su derecho, de su potestad. Y el que Dios actúe en virtud de su derecho y de su potestad es algo justo. Y Pablo argumenta aún más su punto ofreciendo un caso de alguien réprobo, como lo fue Faraón. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Ya? En el contexto de esta expresión, en donde Dios le hace explícito a Faraón el por qué Dios lo levantó, cuál era el propósito de Dios al levantar a Faraón, entendemos que Dios le dijo a Moisés que fuera ante Faraón y le dijera que liberara a los hijos de Israel. Pero él mismo, es decir, Dios mismo se iba a encargar de endurecer a Faraón para que no lo hiciera, para que no obedeciera el mandamiento. Y de esa manera Dios trajera las plagas a Egipto y ya al traer las plagas a Egipto, él iba a mostrar su poder y aparte su nombre iba a ser anunciado a toda la tierra. ¿Ya? Esto no estuvo determinado por el hecho de que Faraón fuera pecador o no, en absoluto, sino que es para el cumplimiento
de los propósitos de Dios. Y así concluye Pablo, en virtud de esto, dice, de manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Dios quiso endurecer a Faraón y lo endureció. Por supuesto, Faraón endureció su propio corazón, pero este endurecer no es autónomo del poder de Dios. Ni siquiera agregando ciertos niveles de autonomía, ese endurecer sería autónomo, porque eh, el arminiano o quienes compatibilizan con esa opción nos dirán que fue Dios hablándole a Faraón, dándole la orden a Faraón, lo que llevó a Faraón de su propia voluntad a endurecer su corazón. Hay problemas con esa afirmación porque en realidad el hecho de que Faraón endureciera su corazón por el mero hecho de que Dios le hablara por medio de Moisés no es un acto seguro, y al no ser un acto seguro pone en duda la omnisciencia de Dios. Pero aún así la Biblia es clara y Dios dice que Él va a endurecer al quien Él quiere endurecer. El Proverbios 16:4 nos dice, porque o 21:1, siempre me confundo, Proverbios 21:1. Sí, Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está en la mano de Dios, así como los cauces del río. A lo que quiere, a donde Él quiere, lo inclina. A donde Dios quiere inclinarlo, lo inclina. Y eso nos habla de una cercanía metafísica entre el poder de Dios y el corazón, que es el asiento de los actos espirituales del hombre, del intelecto, de su voluntad, eh, cercana, algo así como cuando eh, tú sujetas un balón en tu mano, ¿ok? Tú lo tienes en tu mano y el balón está en tu mano y tú lo puedes mover hacia donde tú quieres. Esa es la imagen. Los cauces de los ríos están en la mano de Dios. Él, según su voluntad, de acuerdo a su providencia o de acuerdo a su poder, ya sea que lo quiera hacer de manera milagrosa o lo quiera hacer de manera natural, no sobrenatural, está en la mano de Dios. A donde Él quiere, los cauces del río van a ir. Lo mismo pasa con el corazón del rey, en este caso de Faraón. Por lo tanto, sí, Moisés le anuncia la palabra y la palabra es el medio que Dios usa para después endurecer el corazón de Faraón. Pero el faraón no está, el corazón de Faraón no es autónomo en ningún sentido del poder de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, Pablo concluye que Dios, ojo acá Dios siempre es el sujeto de la acción, es Dios. Es Dios el que elige, es Dios el que tiene misericordia, es Dios el que endurece. Hasta el momento el hombre no ha sido mencionado, al contrario, cuando se mencionan al hombre sus acciones y su ser, se mencionan como no condicionantes del obrar de Dios, porque no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal para que la elección de Dios permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Es decir, el hombre mismo no es condicionante de del obrar de Dios, no condiciona el obrar de Dios. ¿Ya? Entonces, por esta razón, Pablo concluye de manera de que quiere, tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no hay injusticia en Dios, en Dios en el acto de la elección y la reprobación? Porque Dios mismo determinó y dijo que iba a hacer estas cosas. Y si Dios lo determinó y lo dijo, siendo Él el parámetro de lo que es bueno y malo, por lo tanto debemos concluir que en ese sentido es justo para Él hacerlo. Es su potestad, es su derecho. ¿Ok? Ya explicamos entonces. Estos son los versículos que vamos a comentar hoy día. Ahora vamos a ver la interpretación que le dan mis contertulios aquí. Dice, segunda cuestión. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. ¿Hay injusticia en Dios? Versículos 14 al 18. Ahora los judíos pensaron que es muy injusto elegir un pueblo como luz a las naciones y que al final cualquier persona puede ser usada en el ministerio del Evangelio sin la necesidad de pertenecer a Israel. Que ellos hayan tenido pactos, recibido promesas, celebrado ceremonias y que ahora los gentiles reciban igual favor e incluso que muchos de los judíos sean reprobados para la salvación era totalmente descabellado para ellos. Es injusto, decían.
Entendamos estos. Los judíos pensaron, claro, porque ellos se ponen en la perspectiva, para ellos estos son asuntos judíos, cuestiones que ellos objetaban, ¿no? Como judíos al asunto. Ahora, los judíos pensaron que es muy injusto elegir un pueblo como lugar a las naciones y que al final cualquier persona puede ser usada en el ministerio del Evangelio. Ya, elegir un pueblo como luz a las naciones, imagino que se refiere al pueblo judío, y que al final cualquier persona pueda ser usada en el ministerio del Evangelio sin la necesidad de pertenecer a Israel. O sea, el contraste acá es entre la elección de un pueblo como lugar a las naciones y que en contraste con esto Dios elija gente fuera de Israel para la predicación del Evangelio. No sé cómo eso se extrae de los versículos anteriores. De hecho, en los versículos anteriores Pablo argumenta eh, usando como ejemplo a los patriarcas del pueblo judío. No se sale en estricto rigor del pueblo para argumentar la doctrina de la elección, aunque la doctrina de la elección, como más adelante el mismo Pablo lo enseña, abarca incluso a los gentiles. Pero el argumento que viene diciendo Pablo anteriormente eh, gira en torno a los patriarcas. Pablo deduce el actuar de Dios en virtud de cómo Dios actuó con relación a los patriarcas. Jacob, Isaac, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, no veo de qué manera emana esta objeción. A menos que quizá emane, o sea, esta afirmación no está objetando, no sé, me compliqué un poco acá porque en realidad no veo de dónde se agarra para decir esto. A menos que se refiere al hecho de que Pablo divorcia la descendencia natural del, de los hijos de la promesa, de la elección de Dios. Dando a entender que ser elegido por Dios como hijo de la promesa no está atado a tener parte de la descendencia natural de los patriarcas. Ya. Que ellos hayan tenido los pactos, recibido las promesas, celebrado las ceremonias y que ahora los gentiles reciban igual favor e incluso que muchos de los judíos sean reprobados para salvación era totalmente descabellado para ellos. Es injusto, decían. Es injusto, decían. ¿Hay injusticia en Dios? Claro, la injusticia ellos la reducen al hecho de que si nosotros somos, es que es injusto que Dios tenga a los gentiles, elija a los gentiles y al final nosotros somos el pueblo elegido, pero ellos no, pero el asunto no, la injusticia acá, como hemos visto, nos gira en torno a lo que los judíos consideran injusto para sí mismos en relación con los gentiles, sino al acto de Dios en sí mismo. Es injusto que Dios determine sin tomar en cuenta las obras, la descendencia natural, etcétera, determine quién es hijo de la promesa y quién no. La injusticia va dirigida al obrar de Dios, ¿ya? Porque acá dan a entender de que no es injusta la elección de los judíos, pero sí es injusta si esa elección es- se extiende a los gentiles. Y no es así. Lo que Pablo lo que se objeta aquí es en realidad es el hecho mismo de que Dios determine quién es hijo de la promesa y quién no. Eso es lo que se está objetando realmente. Y no tiene sentido lo que dicen acá. ¿Por qué razón? Porque Pablo viene argumentando a la luz de los patriarcas, de la elección de los patriarcas del pueblo judío. Por lo tanto, la objeción que acá se presenta, o la forma en cómo presentan la objeción, no puede emanar naturalmente de los versículos que venimos viendo antes. Porque en estricto rigor, los versículos que vienen antes, vistos desde a la luz de un judío, por decirlo así, le darían la razón a él, porque son sus patriarcas los que, en la línea de sus patriarcas que hubo elección. ¿Se entiende?
pero ellos, pero ellos presentan la objeción de tal forma que en realidad no es una objeción al obrar de Dios, sino que es una objeción al hecho de que Dios elija gentiles si se supone que los judíos son el pueblo elegido. En estricto rigor no es una lectura natural del texto. Por lo tanto, o sea, para ellos, lo que ellos entienden es que es injusto, si Dios no eligió a nosotros, es injusto que, si Dios no eligió a nosotros, ahora elija a alguien que no somos nosotros. ¿Se entiende? Cuando en la objeción en realidad es, y estamos hablando que es una carta enviada a los gentiles, la objeción que se presenta ¿es injusto que Dios elija sin tener en cuenta las obras de los hombres, incluida la fe? Elija quién es hijo de la promesa y quién no es hijo de la promesa. Como la objeción está dirigida al actuar de Dios, Pablo comienza a justificar el actuar de Dios. Por lo tanto, la respuesta de Pablo gira en torno al hecho de que Dios ha determinado que Él va, eh, que es justo para Él obrar de esa manera. Y si es justo para Él obrar de esa manera, entonces nosotros no podemos objetarlo, porque Dios determina qué es lo bueno y qué es lo que es malo, qué es lo justo y qué es lo injusto. Pero la forma en que ellos lo presentan distorsiona un poco esto, porque baja el asunto de Dios mismo, del obrar de Dios, al asunto de los gentiles con los judíos. Y en realidad ni siquiera en las respuestas a las objeciones del 14 al 18 eh, se les puede emanar de su pensamiento una objeción articulada de esta manera. ¿Por qué razón? Porque cuando Pablo responde a la objeción de la injusticia, él le habla con Moisés de que tendrá misericordia y después usa a un gentil como ejemplo de un réprobo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué está, cómo es posible articular la objeción de esta manera? No, no tiene sentido. Ya, la respuesta. En ninguna manera. No hay injusticia de Dios. La comprobación. Pues a Moisés dice, ejemplo del judío, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Este verso es tomado de Éxodo 33, 16, 19. Lo que Moisés parece pedirle a Dios es una exclusividad para con los judíos, que ellos sean los que moren con Dios y vean su gloria muy aparte de todos los pueblos de la tierra. Dios le responde que mostrará su misericordia a quien él quisiere. La misericordia de Dios no está condicionada a un pueblo específico. Si Dios quería tener misericordia de todos los pueblos, los judíos no podían replicar a esto. En principio yo no tengo objeción alguna contra esto. En principio. A ver, vamos a leer esto. Quiero leerlo en contexto para entender. ¿Y en qué, ya, pregunta Moisés, ¿y en qué se conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces, él entonces dijo, te ruego que muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro y proclamar. Ya, en el estricto rigor, Dios, Jehová, eh, no está respondiendo a esto de forma negativa. De hecho, al contrario, le está diciendo, sí, voy a hacer eso. ¿Cachai? Perdón por los chilenos. Él entonces dijo, te ruego que muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Ya? Básicamente lo que está haciendo acá con esta expresión es reafirmando la elección del pueblo, del Israel, como pueblo. ¿Se entiende? Pero acá presentan el asunto como si lo que estuviera diciendo Moisés fuera algo negativo, fuera algo malo y que Dios ante eso le responde, oye, Moisés, tranquilo, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Ubícate, Moisés. ¿Ya? Mire, en principio no estoy en desacuerdo
con cierta idea esencial acá, pero la articulación tampoco emana de acá, porque Moisés les dice, le hace una pregunta a Dios y Dios le dice que sí, eso voy a hacer, porque has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, eso voy a hacer, ¿entiendes? Entonces, lo que va a hacer Dios es andar con ellos y apartarlos de todos los pueblos. ¿Y acaso no es eso lo que Dios hizo con el pueblo de Israel? Con sus leyes, leyes alimentarias, leyes de separación, eh, incluso las leyes de las telas que debían usar tenían que ser telas separadas, de material separado uno de otro, las semillas tenían que separarse, todo eso indicando que que Israel tenía que ser separado, separarse de los gentiles. Y Dios le dice, sí, Moisés, voy a hacer eso. Y después al proclamar su nombre, al glorificarse a sí mismo, Dios dice, tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. ¿Ya? Pero la articulación que se da acá es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés, tranquilo Moisés, oye, tú no me vienes a poner acá asunto, ¿no? El asunto como la cosa la voy a hacer yo. Y en estricto rigor el contexto de Éxodo 33:16 no nos da a entender esa idea. ¿Ya? Pero lo que dice en esencia sí es verdad, o sea, eh, Dios muestra misericordia a quien Él quiere. No está condicionada a un pueblo específico, claro, porque ellos piensan en términos colectivos. ¿Entiendes? Ahora, el pasaje le dice a Moisés que a Moisés fue el que tuvo gracia y le ha conocido por su nombre. Por lo tanto, la gracia y la misericordia de Dios no son un asunto meramente colectivo. El colectivo se arma en virtud de los individuos. Un colectivo es un conjunto de individuos con ciertas características en común. ¿Ok? Entonces, Moisés no estaba replicando eso, sino que estaba haciendo a Dios, Dios, si tú nos elegiste a nosotros, imagino que tú vas a, a estar con nosotros y nos vas a distinguir del resto. Y Dios le dice, Jehová le dice, sí, eso voy a hacer, Moisés, porque ha hallado gracia a mi hijo. ¿Ya? Claro, pero claro, ellos siguen pensando en términos colectivos aquí, porque claro, es la elección colectiva. Y ahora, el ejemplo gentil dice, porque la escritura dice a Faraón, el ejemplo de un gentil. Dios usó a un pagano para llevar su nombre por toda la tierra. Esto era innegable para el pueblo judío. Recordemos que estamos tratando de dos pueblos. Dios puede usar a los judíos como a gentiles para glorificarse. Esto no depende de nada más, sino que de Él mismo. ¿De qué manera esto responde lo que dicen ellos arriba? En ningún sentido. Porque si bien Faraón fue usado para que el nombre de Dios fuera anunciado por toda la tierra, Faraón no fue usado como un evangelista. No fue usado como alguien que tenía el favor de Dios. Y se supone que esa es la objeción que están presentando aquí. Pero Faraón acá, en estricto rigor, en contexto, es usado como un ejemplo de alguien a quien Dios endurece. ¿Ya? Dios usó a un pagano para llevar su nombre por toda la tierra. Ellos intentan hacer pasar esto como si fuera un ejemplo como de evangelismo, de que Dios usó un pagano para llevar su nombre por toda la tierra. Pero esto no se parece en nada a esto, que ahora reciben igual favor. Faraón no estaba recibiendo un igual favor que Moisés. Faraón era un réprobo. Faraón fue levantado para mostrar en él, para endurecerlo y mostrar en él su poder, mediante el castigo que Dios envió al pueblo de Egipto por la negativa de su faraón. Y a la vez eh, hacer conocido su nombre, pero eso no es evangelismo. No es que faraón se convirtiera al Dios de Israel y fuera a hablar del Dios de Israel y fuera a evangelizar y recibir al mismo favor que los judíos, no. No tiene sentido, no. Acá y acá estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿ya? Porque, por lo tanto, esto es engañoso. Sí, Dios puede usar a judíos como gentiles para glorificarse, pero no, pero la objeción tiene que ver con que
la objeción que ellos presentan, articulan arriba, tiene que ver con que los judíos reclaman de que Dios use a los gentiles mediante el favor de Dios, como para la proclamación del Evangelio. Y sin embargo, Faraón es el peor ejemplo que podría haber usado Pablo para responder esa objeción, porque Faraón no tuvo el mismo favor que el pueblo de Dios. Además siguen hablando de pueblos, y sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El versículo 18. O sea, dice la Biblia que Dios iba a endurecer a Faraón, al individuo de Faraón. Faraón como individuo sería endurecido. ¿Ya? Claro, como era Faraón, él actuaba como representante de su pueblo. Pero en estricto rigor, el endurecido fue el individuo Faraón. El reprobado fue el individuo Faraón. ¿Ya? Por lo tanto, sí, o sea, que esté tratando con dos pueblos no es tan así. No es tan así. El pasaje sigue hablando de individuos. De hecho, cuando argumenta sobre la elección más arriba, habla de Abraham, habla de Sara, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Saúl, habla de Rebeca. Individuos, individuos. Acá sigue hablando de individuos. Le habla a Moisés, que es un individuo, y después habla sobre Faraón, que es otro individuo. La misericordia de Dios y el endurecer de Dios son actos que Dios aplica a los individuos. Ya. Recordemos que estamos tratando con dos pueblos. Dios puede usar a judíos como gentiles para glorificarse. Ya, eso lo sabemos. Pero en estricto rigor, eh, Dios no se está glorificando en Faraón en su gracia y misericordia, sino en su ira y su poder. Y se supone que la objeción que los escritores de esta exégesis presentan es que los judíos estaban celosos de los gentiles, porque yo creo que por allá va la cosa. No tiene y Pablo ocupa el peor pasaje que puede usar para responder a esa objeción. Pero en estricto rigor, que no depende de nada más sino solo del mismo, en principio y en la superficie estamos de acuerdo. Conclusión. Ya. No hay injusticia en Dios, ya que nadie puede decirle de quién tener misericordia y de quién no. Ya vimos, si bien en estricto rigor esto es verdad, ya vemos que el pasaje de prueba que presentan eh, y la forma en cómo articulan la objeción más arriba, eh, visten esta expresión de una connotación que no tiene. ¿Ya? Porque Dios no le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, oye, no me pongo, yo soy yo tengo misericordia de quien yo tenga misericordia. Tranquilo Moisés, tú no me venías a decir nada. No, le dijo, sí Moisés, yo voy a hacer eso mismo porque yo tuve misericordia de ti. ¿Ya? Y lo mismo, eh, según la objeción que ellos articulan, los judíos están celosos de los gentiles porque los gentiles tienen el mismo favor que nos corresponde a nosotros como pueblo elegido. Y sin embargo, Pablo usa el ejemplo de Faraón, un réprobo, un gentil réprobo. Dios también quiso extender su misericordia a los gentiles y los judíos no tienen nada en sí mismos como para redarguir a Dios de que ha obrado mal con esta decisión. Como lo dije anteriormente, en estricto rigor y en la superficie yo no podría objetar esta objeción, pero los fundamentos, o sea, esta afirmación, pero los fundamentos sobre los cuales descansa, sí los puedo objetar. En primer lugar, se sigue pensando en pueblos, en términos colectivos, cuando el pasaje habla de individuos particularmente, principalmente. No exclusivamente, pero sí principalmente de individuos. Eh, También el pasaje, no, o sea, si bien sí Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, el ejemplo de Faraón es un ejemplo de un réprobo, por lo tanto es el peor ejemplo para responder, vuelvo a decirlo, a la
a la supuesta objeción judía de que Dios lo tiene, es injusto que Dios extienda su misericordia a los gentiles. Si nos damos cuenta en Romanos 9, lo que Pablo está justificando es el obrar de Dios mismo, en sí mismo. Dios no está respondiendo a un judío celoso de los gentiles, Dios está respondiendo a aquellos que al ver el obrar de Dios, que no está condicionado por las obras, pueden decirse, si ni el bien, ni lo bueno ni lo malo determinan la elección de Dios, entonces Dios elige injustamente. Es injusto Dios al determinar a quién amar y a quién aborrecer, sin tener en cuenta las obras. ¿Se entiende? Básicamente esto es una objeción artificial. Esto fue articulado de manera artificial para poder nuevamente escapar a las conclusiones obvias del pasaje, de una lectura directa del pasaje. ¿Ya? Conclusión, ya, sigamos. Son las palabras de Dios a Moisés después de su intercesión por los hijos de Israel cuando habían adorado el becerro de oro. El significado de la cita es que nadie puede poner a Dios bajo obligación. El hombre no puede hacer reclamos delante de Dios en base a su linaje o comportamiento. La manifestación de la misericordia de Dios es totalmente libre de toda pretensión humana de merecerla. Pero como vimos anteriormente, las palabras que dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y en que tú, ¿ya? Y Jehová dijo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mi ojo y te he conocido por tu nombre. Por lo tanto, esto está, el espíritu de lo que dice Éxodo está en total contradicción con la cita de Ceballos. Moisés en ningún momento está buscando poner a Dios bajo obligación, sino que le está diciendo a Dios que actúe en virtud de su pacto, que es que obre en virtud de lo que él mismo ha dicho. ¿Ya? Moisés básicamente le está diciendo, yo hallé gracia en tu ojo, Señor, por lo tanto, yo asumo que tú vas a orar de esta manera. Si es que yo hallé gracia en tu ojo. Y Dios le responde, sí, Moisés, eso voy a hacer, porque has hallado gracia en mi ojo. Sin embargo, acá lo que hacen es tratar de poner un contraste entre Moisés y Dios, como si Moisés estuviera poniendo a Dios bajo obligación. Y no es así. Referencias Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ya, la insistencia constante acá es traer lo que dice más adelante Pablo a Romanos 9. Es decir, leer Romanos 9 a la luz de lo que está escrito más adelante, en vez de leer lo que está escrito más adelante a la luz de Romanos 9, porque Romanos 9 va armando el argumento hacia adelante, lo va desarrollando hacia adelante. En otras palabras, lo que está escrito en los capítulos 10 y 11 descansa sobre lo que está escrito en Romanos 9, y lo que está escrito en Romanos 9 expande las ideas de Romanos 8, donde se habla de los elegidos de Dios. ¿Ok? Y insisto, Romanos 9 habla de individuos, no de pueblos. A cualquier persona que no esté de acuerdo con esto que yo dije, la reto a que me pruebe que Romanos capítulo 9 habla exclusivamente de pueblos y no de individuos en relación a la elección de Dios. Ya. Refutación a las ideas contrarias. Algunos proponen que la frase tendré misericordia del que yo tenga misericordia indica que la misericordia de Dios es limitada solo para algunos elegidos. Bueno, en estricto rigor, la frase tendré misericordia del que yo tenga misericordia, lo que dice es que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, de que él elige a quien expresarle su misericordia y a quien no. Es una potestad suya. Si son muchos o son pocos o son todos, eso es otra cosa. Pero es todo lo contrario. Esta frase más bien enseña que la misericordia de Dios es infinita e inclusiva. Claro, porque es infinita e inclusiva, claro, porque ellos están leyendo el pasaje a la luz a la luz de colectivos. Entonces, claro, es infinita e inclusiva, ¿por qué? Porque incluye a los gentiles. Y en estricto rigor,
es verdad, los gentiles están incluidos en en el decreto de elección de Dios. Sin embargo, eso no excluye la idea de que Dios ejerce su misericordia de forma libre y dirigida a ciertos individuos particulares. Según el contexto, supuestamente, los judíos reclamaban una aparente injusticia de Dios por dar misericordia a los que no eran parte de ellos. ¿Se dan cuenta? Tuercen totalmente la objeción eh, para transformarla en un conflicto de raza, cuando el pasaje no habla de eso, en estricto rigor. Si bien el pasaje dice que la elección de Dios no está atada a la descendencia natural, eh, la objeción del versículo 14 tiene que ver con el hecho de que Dios determine quién es y quién es amado y quién es aborrecido, no en virtud de las obras de estas personas, porque no habían nacido aún ni habían hecho ni bien ni mal para que la elección de Dios permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Por lo tanto, si Dios no elige según lo bueno o malo que haga una persona, si Dios no elige o reprueba según lo bueno o malo que haga una persona, entonces, ¿en virtud de qué elige Dios? ¿Es injusto Dios? Esa es la objeción. La objeción no es yo soy judío, es injusto que Dios elija a los gentiles. ¿Por qué si Él me eligió a mí? No es esa la objeción. No es esa la objeción. Pero lo que Pablo quiere que entiendan es que la misericordia de Dios no es limitada por cuestiones de nacionalidad o linaje. Claro, ellos también tienen la idea o la presuposición, los que escribieron esto, de que esta carta está siendo leída por judíos, cuando en realidad Pablo eh, la escribió a la iglesia de los romanos. Y obviamente los romanos, claro, posiblemente también habían judíos, pero era una iglesia gentil, ¿ya? Pablo no está hablándole a los judíos aquí, está hablándole a todo aquel que lea la carta, sea judío o gentil. Porque la objeción que presenta el versículo 14 es una objeción que puede presentar un judío o un gentil. Para refutar este planteamiento basta con citar la conclusión a la que Pablo quería llegar. Por supuesto, esta se encuentra al final de la unidad de pensamiento del escritor. Así es como concluye Pablo exaltando la maravillosa, que incluye los capítulos 9 y 10, la omnisciencia de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos habrán sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Se dan cuenta de que, en primer lugar, ellos hacen una lectura de Romanos 9 de forma colectiva. Ellos piensan en colectivos, en términos de pueblo. En segundo lugar, ellos interpretan Romanos 9 a la luz de Romanos 11. Este pasaje no refuta lo que dice Romanos 9, porque la expresión tendré misericordia del que tenga misericordia y endureceré a quien endurezca en contexto de Romanos 9, que es el contexto al que hay que hacer referencia, está tratando con individuos. Dios tuvo misericordia de Abraham, un individuo. Dios tuvo misericordia de Isaac, otro individuo. Dios tuvo misericordia de Jacob, otro individuo. Dios tuvo misericordia de Moisés, otro individuo. Dios endureció a Faraón, un individuo. Por lo tanto, el obrar de Dios se dirige a individuos. Y el conjunto de estos individuos son los colectivos que giran alrededor de estos individuos. Entonces, un colectivo en este sentido es un conjunto de individuos que tienen algo en común. ¿Ya? En el contexto en donde aparece esta expresión, Pablo está hablando de otra cosa. Pablo está hablando de otro asunto que puede o no estar relacionado directamente con la elección, pero no afecta la conclusión calvinista del pasaje. Esto está en Romanos 11. Romanos 11. Tiene que saltarse dos capítulos, salir del contexto para poder sostener la objeción artificial que quiere presentar. Por lo tanto, vuelvo a decirlo, a los escritores de este artículo y a cualquiera que esté de acuerdo con ellos, pruébenme
pruébenme fuera de toda duda que el actuar de Dios que presenta Pablo en Romanos 9 es un obrar dirigido a pueblos, a colectivos y no a individuos. ¿Pueden hacerlo? Si no pueden hacerlo, entonces no tienen derecho a sostener este tipo de distorsiones, en realidad. Distorsiones del contexto. Ya. ¿Hay ejemplos bíblicos que demuestren que esta enseñanza viene de Dios? Por supuesto, en el Antiguo Testamento tenemos a Jonás, un judío celoso por la misericordia de Dios, que Dios mostró para con un pueblo pagano. Ya, pero que Jonás se haya sentido algún celo nacionalista o etnicista, eh, no implica que eso es lo que Pablo está hablando. O sea, ellos asumen, ellos no hacen el link. No dicen, sí, en la Biblia Jonás tuvo un celo étnico por la misericordia que Dios tuvo para con los paganos. Ya, pero ¿cómo haces la relación de eso con Romanos 9, con el argumento de Pablo? Te falta ese paso muy importante. En el Nuevo Testamento tenemos el que usó Jesús con la historia del hijo pródigo. El hermano mayor refunfuñó ya. Y si esto no es claro, recordemos cuando Jesús estuvo en Nazaret y les dio a los celosos judíos dos lecciones preciosas de la misericordia extensiva de Dios. La viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Esto, por supuesto, enfureció a los judíos, tanto que sacaron a Jesús fuera de la ciudad con la intención de matarle. Así que, desde siempre Dios está enseñando esta verdad. Su misericordia no se limita al pueblo judío. Es obvio que su misericordia no se limita al pueblo judío. Nadie está negando eso. El punto es que no es esa la objeción que Pablo está contestando en Romanos 9, 14, 18. Porque tú puedes mostrarme todos estos pasajes y yo sí estoy de acuerdo. Ahí se enseña que la misericordia de Dios no está limitada al pueblo judío. Pero ¿y qué tiene que ver eso con las objeciones que Pablo comenta en Romanos 9, de 14 al 18? De hecho, Pablo comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Ni siquiera dice algo de gentiles o judíos. No menciona gentiles ni judíos en la objeción. Dice, ¿hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Y más adelante tampoco, cuando responde la objeción, ni siquiera habla de judíos ni de gentiles, en estricto rigor como pueblo, sino que se propone defender el obrar de Dios como justo. Por lo tanto, ellos siguen pensando en la caja de la objeción artificial que armaron más arriba. Ya. No depende del que quiere ni del que corre. Esta tampoco es una frase excluyente, pues los calvinistas piensan que esto se refiere a que ningún ser humano podría ser salvado si Dios de antemano no lo hubiese elegido. O sea, lo que decimos que, claro, obviamente la salvación, la elección es una elección para salvación. Si Dios no elige, entonces no hay salvación. Y si Dios salva es porque hubo elección. Pero nuevamente ubiquemos esta frase dentro del contexto, es decir, vámonos a Romanos 11. El que quiere es una expresión que parece referirse a los pueblos, que parece referirse, o sea, está opinando a los pueblos gentiles, mientras que el que corre con mayor seguridad se refiere a los judíos, ya que en la conclusión del capítulo Pablo dice que eran los judíos los que corrían o iban tras una justicia fuera de Cristo. No depende de lo que hagan unos u otros, sino de Dios que tiene misericordia misericordia de todos. Obviamente él está pensando en colectivo. Pero cuando él dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. Vuelvo a insistir, Pablo está hablando de individuos. No depende del que quiere ni del que corre. Pablo está hablando de Abraham. La promesa que Dios hizo a Abraham no dependía de que Abraham quisiera o corriera. Está hablando de Isaac, está hablando de Jacob. Llegó a hablar de Moisés, está hablando de Faraón. Hace una mención explícita de que estos no habían nacido aún, ni habían hecho ni bien ni mal, para que la elección de Dios se mantuviese no por las obras, sino por el que llama, no por las obras. No por las obras. No habían nacido ni bien, ni habían hecho bien ni mal. ¿Se entiende? Por eso no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Se entiende? No es que, oh, Dios, yo quiero que me salves. Y Dios está obligado a salvarme porque yo quiero que los me salve. No, Dios, yo hago estas cosas para que me salves.
por lo tanto Dios está obligado a salvarme porque yo hago estas cosas para que me salve. ¿Se entiende? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Básicamente Pablo está diciendo lo mismo que en Romanos 9:11. No habían nacido aún ni habían hecho ni bien ni mal. En otras palabras, la elección de Dios no está condicionada por nada de lo que el individuo sea o haga. Ese tiene misericordia de todos es una distorsión. La misericordia de Dios está dirigida a individuos y este conjunto de individuos es lo que se llama el pueblo de Dios, que es un conjunto de individuos que tienen en común el hecho de que Dios los eligió para ser salvados en Jesucristo. Pero son individuos, Dios salva a individuos, Dios endurece a individuos. La obra de Dios no ocurre en abstracto. O yo voy a endurecer este abstracto no elegido, no sé. Yo voy a tener misericordia de este abstracto elegido. No. Dios tiene misericordia de individuos, personas, sujetos individuales unos de otros. La conclusión es muy clara. Dios ha querido tener misericordia de todos los pueblos, tanto de judíos como de gentiles. Ninguno puede objetar en contra de la misericordia ofrecida al otro. No hay injusticia en Dios. No hay excepción de personas para con Dios. Su misericordia no es limitada, es tan grande que llena toda la tierra. Ya, eso no explica el ejemplo de Faraón. Faraón no fue alguien a quien Dios le tuvo misericordia, sino que él endureció a Faraón. Y claro, no hay excepción de personas para con Dios. Cuando hablamos en términos de justicia, Dios no obra injustamente con nadie en virtud de que de nacionalidad, de sexo, de estatus social, edad, etcétera. Eso es hacer acepción de personas. Pero acá estamos hablando de soberanía y Dios tiene derecho, más adelante Pablo lo dice explícitamente, tiene potestad para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Esto es la potestad de Dios. Ya no voy a ir a la tercera cuestión, lo voy a hacer en un tercer video, ¿ya? Pero a modo de resumen. En primer lugar, ellos lo que hacen es armar una objeción artificial que no emana de lo que nos dice anteriormente Pablo en los versículos anteriores, desde el 6 hasta el 13, no emana de ahí, porque ellos lo que quieren hacer es hacer un conflicto entre judíos y gentiles, cuando Pablo en realidad lo que está hablando ahí es del obrar de Dios mismo, lo que se objeta es el obrar de Dios. Eh, no se objeta el hecho de que Dios me eligió a mí como judío y por lo tanto no puede elegir al otro como gentil. No es eso. La injusticia está en el hecho de que Dios determine quién es hijo de la promesa y quién no, no en virtud de las obras, sino en virtud de su propio derecho, de su propia potestad. ¿Ya? Eso es lo injusto que quiere que responder Pablo. ¿Hay injusticia en Dios? No es que es injusto Dios porque elige gentiles, si se supone que el pueblo judío son los elegidos, no. El asunto es injusto Dios si toma una determinación, elige a quién amar y a quién aborrecer, no en virtud de las obras, sino en virtud de su sola y libre voluntad. Es injusto que Dios elija a quien quiere salvar y a quien quiere y a quien no quiere salvar. ¿Es injusto Dios eso? Si no toma en cuenta las obras. Eso es lo que está respondiendo los versículos 14 al 18. No está contestando un conflicto artificial entre judíos y gentiles. Eso es eh, una articulación que no emana de los versículos, en absoluto. Ellos lo que hacen es salir adelante, salir del contexto de lo que Pablo está hablando acá, irse a otro contexto donde Pablo está hablando de otra cosa. ¿Para qué? Para poder distorsionar lo que dice Pablo en Romanos 9 y hacerlo ver distorsionado, o sea, torcerlo completamente. Entonces, eh, si esta es la objeción que quieren responder, obviamente lo que sigue más adelante, por más que tenga algunos rasgos de veracidad en algunas proposiciones superficiales, en estricto rigor no, las conclusiones a las que llega están distorsionadas.
¿Ok? Por lo tanto, esta segunda cuestión, la de la injusticia, eh, lamento decirle a los chiquillos de argumentos bíblicos, está mal interpretado. El artículo completo, hasta en esta segunda objeción, eh, no hace exégesis del pasaje, sino que lo distorsiona. Lo siento. Ya les dejé un reto ahí a cualquiera que quiera ver esto y que lo vea y, y no esté de acuerdo conmigo. Pruébeme que Dios está, en Romanos 9, Pablo está argumentando necesaria exclusivamente sobre pueblos y no sobre individuos. Eso, eso. Voy a dejar hasta aquí esto porque, mira, igual llevo una. Ya. Eh, si llegaron hasta aquí, les agradezco que hayan escuchado todo esto que tuve que decir. Nos falta aún más por interpretar el pasaje. Vamos a ir a una tercera parte donde vamos a ver la objeción que sigue, que es la objeción que tiene que ver con el Dios que decreta y el hombre que es responsable. ¿Por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad. ¿Ok? Pero ya vimos que en este intento de interpretar o hacer exégesis de la objeción de la injusticia, nuestros queridos contertulios de argumentos bíblicos fracasan completamente. Y fracasan completamente porque en su afán de hacer caber el pasaje dentro de sus presuposiciones eh, injustificadas, tienen que torcerlo. Tienen que torcerlo y tienen que distorsionar el sentido claro y natural de cómo fluye el argumento de Pablo. En otras palabras, no hacen exégesis, hacen eisegesis. ¿Ok? Eso. Eh, todo esto que dije, obviamente, los animo a revisarlo con la palabra. Vayan a Romanos 9, lean el pasaje, busquen referencias, lean artículos, libros, comentarios al respecto. Oren a Dios, por supuesto, para que les dé sabiduría en este punto. No se queden con lo que les digo yo, no lo crean porque yo lo digo, sino que créanlo y si llegan a creerlo y a tener la convicción que nazca porque la Biblia lo dice, no porque lo digo yo, no porque lo dice Juan Calvino, no porque lo dice eh, cualquier persona, ¿ok? Las convicciones más fuertes nacen de aquellas que vienen aseguradas con la exégesis bíblica. Cuando yo estoy seguro de lo que dice un pasaje y lo creo, esa convicción es fuertísima e inquebrantable, porque estamos poniendo nuestra fe en lo que Dios dice. No en lo que Claudio dice, no en lo que Calvino dice, no en lo que Lutero dice, no en lo que John Wesley dice, no en lo que dice cualquiera. Nuestras convicciones deben estar principalmente fundamentadas en lo que el texto bíblico dice. Ayudémonos de los credos, ayudémonos de las confesiones, ayudémonos de los comentarios bíblicos, ayudémonos de videos como este, eh, pero acudamos siempre y primera y principalmente a la escritura, ¿ok? Y rogando a Dios que nos guíe en el conocimiento. Eso. Que tengan una excelente semana. Aquellos que quieran preguntarme cosas, quieran contactarme o algo, pueden agregarme en mis redes sociales aquí. Si esto que yo les estoy enseñando aquí les es de bendición, les sirve, pueden ayudarme accediendo a mi Patreon, si gustan, de manera voluntaria, por supuesto, no obligatoria. Y eso. Solo idea, Gloria.